Juvenio, que está nuevamente con nosotros. Juan Carlos, un placer tenerte. Gracias por venir. No, al contrario, gracias. Estuvimos hablando de gran parte del inicio de esta edición central, de lo que es las tarifas, la caída del consumo, digo. Y claro, uno decía, bueno, tal vez es el primer semestre, están en el tan mal mentado primer semestre, esperando un mejor segundo semestre. Ya los más optimistas del gobierno dicen que no, que va a ser el último trimestre del año, ¿no? Como que patear la pelota para adelante, más allá de que algún industrial como José Urtubey dice que si no corrigen algo este segundo semestre, está perdido también el 2017, digo, y en todo sentido, no solamente en el sector productivo, sino en materia de consumo. ¿Cómo lo ves? Sí, el calendario del gobierno acá en el mundo entero nos digamos el calendario gregoriano, el calendario es muy raro, termina en diciembre, termina en marzo, el año que viene, está cambiando mucho. Lo que hoy se conoció en relación a lo que vos decís y a este debate es el tema de la caída del consumo, en primer lugar en la capital federal, pero es extensivo a otras ciudades del país, y especialmente en supermercados y shopping. El punto de partida de la información es el dato inflacionario que reconoce la Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad y el propio ministro de Hacienda, Prat Gay, que la inflación interanual es el 42-44%. Algunos ya hablan de más, inclusive consultoras vinculadas al gobierno. Lo cierto es que en shopping y en supermercados las caídas en términos interanuales están entre el 12 y el 15% de pérdida de ventas. Es un dato muy fuerte. El otro dato interesante vinculado a los supermercados es el de una consultora que hoy se publicó en casi todos los diarios, que hace una encuesta muy interesante que está relacionada con los consumidores que llenan el changuito, ¿no? Que son los principales del supermercado, porque después están los que compran muy poquito. Que son cada vez menos. Sí, son cada vez menos. Segundo, cada vez se compran más segundas marcas, pero el dato es que cayó en ese rubro el 65% las ventas. Complementariamente se informó en otro rubro pero muy distinto, pero significativo, que es el de cines y teatros. 56% es la caída. En plena vacaciones de invierno. Sí, efectivamente, ese es un indicador preocupante de todo punto de vista para los que estamos vinculados a la cultura, ya no solo en términos económicos, sino de que hay una restricción cultural, en fin, de todo lo que tiene que ver con recreación, divertimento. La gente es lo primero que deja, ¿no? Así que desde ese punto de vista, lo que se preanuncia para el segundo semestre, aceptando el calendario tradicional, no es bueno. Hoy algunos diarios especializados económicos ya dicen que esperan un tercer trimestre que no va a ser como tenía pensado el gobierno, con una inflación en caída, que muchos de nosotros aceptamos como hipótesis, ya que la recesión crece, cae el consumo y consecuentemente ese fenómeno puede ocurrir. Ahora bien, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se viene una noticia muy anunciada, pero que todo indica no se animaban, claro, y finalmente se animaron. El tema del subte. El tema del subte. Contrapuesto con eso, te encontrás con que hoy la gobernadora de la provincia de Buenos Aires promulga finalmente el tan ansiado boleto estudiantil, lo cual, digo, parecen como de dos espacios diferentes por momento. Sí, de cualquier manera, lo del boleto estudiantil obviamente es una muy buena noticia. Sin embargo, no es como lo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay unanimidad en el rechazo, ¿no? En el del boleto estudiantil hay una situación controversial, ya que la ley establecía que tenía que ser para toda la provincia, y la gobernadora anunció solo para una parte de la provincia y dijo que por razones de estadísticas y de falta de elementos, lo dijo junto con el ministro de Transporte, no se puede hacer a toda la provincia, de forma tal que allí ya hay una primera cuestión. Y la otra... Sí, incluso mismo en La Plata, en la ciudad de La Plata, es para alguna línea de colectivo, no para todos. Sí, efectivamente, por lo tanto no nace de la mejor manera. Igualmente reconozco que es una buena noticia. No estaba muy convencida, ya que a principios de año, al inicio de su gestión, había dicho que no era una prioridad. Y vamos al subte porteño, ¿no es cierto? Que, como decía, hay unanimidad en el rechazo. Primero por la oportunidad. Es público y notorio que hay una situación muy compleja socialmente por los tarifazos, en fin, la pérdida de poder adquisitivo del salario, que ya es indubitable que existe, porque con una inflación del 42 y 44 y paritarias del 30, 32, 29 hay una pérdida, en fin.
toda esa situación. Entonces hay una cuestión de oportunidad. 60% va a aumentar el subte, va a ir a 7,50. Hay que decir que desde que lo tomó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el macrismo, aumentó en 4 años el 581%, que supera cualquier índice inflacionario, es el 120, 140% anual. La otra cuestión que viene por añadidura es el tema de las audiencias. Las audiencias, para tamaño aumento, inevitablemente tienen que ser amañadas. Perdón, que además recordemos que esta demora que sea, porque el subte iba a aumentar cuando aumentó el resto del transporte del área metropolitana, sí. Y justamente lo que lo frenó fue justamente este reclamo que se hizo porque no se había pasado por la audiencia pública. Entonces tuvieron que hacer primero. La tuvieron que hacer. Igual lo que se reclama es que son un tanto clandestinas, porque se hace en horario y en día y horario donde la gente no puede concurrir prácticamente. Lo de clandestino es peyorativo, obviamente, pero ahí hay una impugnación importante. Lo cierto es que nos vamos a encontrar con una situación que por otra parte hace renacer en la discusión de fondo. Los transportes son un servicio público, son un derecho humano. La sociedad tiene necesidad imperiosa de ir a su trabajo, de concurrir a su escuela secundaria, a su escuela primaria, de concurrir a los hospitales. Por lo tanto, no puede ser concebido como un negocio que debe otorgar rentabilidad. La discusión de fondo es que debe ser un servicio público y no tiene que estar ligado a la ganancia de Metrovías, que la otra cuestión que se impugna es que no se conoce cuál es la ganancia del concesionario. Claro. La discusión de fondo es si tiene que ser concesionario, lo tiene que explotar el Estado y brindar un servicio público. Pero está concesionado, muy bien, ¿cuál es la ganancia lógica? No se conoce, se desconoce. Por lo tanto, creo que vamos a tener la semana que viene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una situación de conflictividad con este tema importante. Juan Carlos, placer, No, por favor, gracias nuevamente.